Nunca pensé que me encontraría sentada frente a mis padres en mi oficina privada de Summit Financial Group, observándolos retorcerse en sus ropas de diseñador mientras suplicaban por un préstamo. La ironía no se me escapaba. Hacía 10 años, me habían echado de nuestra casa familiar por elegir mi propio camino. Y ahora estaban allí, sin saber que le rogaban a su propia hija. Hemos intentado en todos los bancos de la ciudad, dijo mi padre, su voz, antes orgullosa, ahora temblorosa. Eres nuestra última esperanza. Los observé detenidamente desde detrás de mi escritorio, agradecida por las lentes de contacto azules y los cambios sutiles en mi apariencia que me ayudaron a mantener mi anonimato como directora ejecutiva de Summit Financial. Para ellos, yo era simplemente la señora Sarah Chen, la misteriosa ejecutiva bancaria con la que habían logrado concertar una reunión tras una desesperada cadena de contactos. Cuéntenme sobre su situación, dije, manteniendo mi voz neutral a pesar de la tormenta de emociones que hervía en mi interior. Mi madre abrazó su bolso de diseñador, un vestigio de mejores tiempos, y comenzó su relato. Su imperio inmobiliario se estaba derrumbando, sus inversiones habían salido mal, y necesitaban $5 millones para evitar la bancarrota. Mientras hablaba, mi mente no podía apartarse de aquella fatídica noche de hace 10 años, cuando todo cambió. 10 años atrás. ¿Banca de inversión? Estás loca. La voz de mi padre retumbaba en el comedor de nuestra mansión. Ya hemos arreglado tu puesto en Maxwell Development. Te unirás al negocio familiar. Fin de la discusión. Tenía 22 años, recién graduada en finanzas, con grandes sueños que no coincidían con sus planes. Papá, me ofrecieron un puesto en Goldman Sachs. Es una gran oportunidad. Oportunidad. Golpeó la mesa de caoba con la mano. La oportunidad está aquí, en el negocio familiar. Hemos pasado décadas construyendo este imperio inmobiliario. Tu hermano ya está aprendiendo. Este es tu legado. Mi madre se mantenía en silencio, como siempre, con su desaprobación reflejada en su rostro tenso. Mi hermano mayor, Michael, sonreía burlonamente desde el otro extremo de la mesa, seguro en su posición como el hijo predilecto. Quiero construir algo propio, dije con firmeza. Voy a aceptar el trabajo en Goldman. Lo que siguió fue un torbellino de gritos, amenazas y ultimátums. Cuando me mantuve firme, el rostro de mi padre se tornó púrpura de ira. Si sales por esa puerta, ya no serás parte de esta familia. Sin fondo fiduciario, sin herencia, nada. Miré a mi madre, buscando apoyo, pero ella simplemente desvió la mirada. La expresión satisfecha de Michael lo decía todo. Ahora él heredaría todo. Está bien. Tomé las maletas que había dejado listas en el pasillo. Sabía que podía llegar a esto. No necesito su dinero. Haré mi propio camino. Fracasarás, gritó mi padre mientras me alejaba hacia la puerta. Regresarás arrastrándote cuando te des cuenta de lo que has perdido. Me detuve en el umbral y me volví por última vez. No, papá. No lo haré. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, con una finalización que resonó hasta en mis huesos. Tenía $5,000 en ahorros, una oferta de trabajo en Goldman Sachs, y algo que mi familia nunca había entendido, una visión. Los primeros años fueron brutales. Vivía en un pequeño estudio, trabajaba semanas de 100 horas en Goldman, y ahorraba cada centavo. Mientras mi familia publicaba fotos de lujosas vacaciones y galas benéficas en redes sociales, yo construía mi conocimiento, mi red de contactos y mi reputación. Mi oportunidad llegó 3 años después, cuando detecté un patrón en el mercado de préstamos subprime que nadie más vio. Mi análisis atrajo la atención de varios inversores importantes, y de repente, tenía el respaldo para iniciar mi propia firma de inversión. Fundé Summit Financial Group usando el apellido de soltera de mi madre, Chen, cuidando de mantener oculta mi identidad. La firma se especializó en activos en dificultades y préstamos no convencionales, justo el tipo de negocios que mi padre siempre había despreciado como demasiado arriesgados. Los riesgos valieron la pena. En 5 años, Summit Financial pasó de ser una firma boutique a un jugador importante en la industria bancaria. Construí el negocio metódicamente, enfocándome en productos financieros innovadores y adquisiciones estratégicas. Cada éxito era una reivindicación. Mientras el imperio inmobiliario de mi familia surfeaba una ola de crédito fácil y propiedades sobrevaloradas,
yo construía una fortaleza en silencio. Contraté al mejor talento, desarrollé tecnologías financieras de punta y me expandí a mercados internacionales. Observaba desde lejos mientras la mala gestión de mi hermano y la obstinación de mi padre por modelos de negocios obsoletos comenzaban a destruir su empresa. Sus publicaciones en redes sociales disminuyeron, sus proyectos fueron menos prestigiosos. Pero mantenían su fachada de éxito, demasiado orgullosos para admitir su caída. Ahora, sentada frente a ellos en mi oficina, podía ver cada grieta en esa fachada. La ropa de mi madre era de la temporada pasada, sus joyas probablemente estaban empeñadas. El traje hecho a medida de mi padre no ocultaba cuánto había envejecido, como el estrés lo había consumido. Los términos serían estrictos, dije, observándolos con atención. Requerimos garantía completa, y nuestras tasas de interés para préstamos de alto riesgo son elevadas. Cualquier cosa, dijo mi padre rápidamente, demasiado rápido. Solo necesitamos pasar este mal momento. Maxwell Development lleva 40 años en el mercado. Somos confiables. Abrí en mi pantalla los estados financieros de su empresa, documentos que llevaba años monitoreando en secreto. La relación deuda-capital de su empresa es preocupante. Los proyectos recientes en el centro están atrasados y sobrepresupuestados. Y sus garantías personales. Dejé la frase inconclusa. Mi madre se inclinó hacia adelante. Su perfume apenas enmascaraba su desesperación. Por favor, señora Chen. Podemos ofrecer garantías adicionales. Nuestra casa familiar. ¿La misma casa con 3 hipotecas? Interrumpí en voz baja, viendo cómo palidecían al notar mi conocimiento de sus finanzas. El rostro de mi padre se enrojeció. Ese temperamento famoso que recordaba comenzaba a aflorar. Mire, jovencita. Señor Maxwell, lo interrumpí, mi voz afilada como el acero. Están en mi oficina pidiendo dinero. Le sugiero que elija muy bien sus próximas palabras. Se desplomó visiblemente, y en ese momento, vi algo que nunca había visto antes. A mi padre viéndose pequeño. Hace una década, parecía invencible, un titán de bienes raíces que creía poder controlarlo todo. Ahora, era solo un hombre desesperado tratando de salvar un negocio en ruinas. Abrí un cajón de mi escritorio y saqué un expediente que había preparado hace años, esperando este momento. Tengo una propuesta para ustedes. Deslicé el expediente por mi escritorio pulido, observando cómo sus ojos se clavaban en él como náufragos viendo una tabla de salvación. Mi padre lo tomó con dedos temblorosos, otra imagen que nunca pensé presenciar. Antes de que lo abran, dije con calma, quiero dejar claro cuál es la posición de Summit Financial. No nos interesa solo otorgar un préstamo. Estamos proponiendo una reestructuración completa de Maxwell Development. La mano de mi padre se detuvo en seco. Reestructuración. Su empresa necesita más que una inyección de efectivo, continué, manteniendo mi fachada profesional. Necesita nueva gestión, sistemas modernos y una renovación total de su modelo de negocios. La mano perfectamente manicura de mi madre se aferró al brazo de mi padre. Harold, quizás deberíamos considerar que, soltó con brusquedad, esa ira familiar encendiéndose al instante. ¿Renunciar al control de una empresa que construí desde cero? ¿Dejar que algún joven advenedizo me diga cómo dirigir mi negocio? Me recosté en mi silla, una ola de déjà vu recorriéndome. ¿Cuántas veces había escuchado ese tono? Esa certeza absoluta de que él siempre sabía más. Señor Maxwell, dije suavemente, las acciones de su empresa han caído un 60% en el último año. Ha perdido contratos frente a competidores con mejor tecnología y operaciones más eficientes. La mala gestión de su hijo en el proyecto de Dubái, por sí sola, le costó $50 millones. Ambos se tensaron al mencionar a Michael. Los fracasos espectaculares de mi hermano seguían siendo un tema delicado. ¿Cómo sabes tanto sobre nuestros asuntos internos?, exigió mi padre. Me permití una pequeña sonrisa. Es mi trabajo saberlo. Summit Financial lleva tiempo observando Maxwell Development. Hemos analizado cada proyecto, cada contrato, cada error. Mi madre se inclinó hacia adelante, su entrenamiento social activándose mientras intentaba tomar el control de la situación. Señorita Chen, seguramente podemos llegar a algún acuerdo que nos permita mantener el control de nuestra empresa. Después de todo,
El nombre Maxwell todavía significa algo en esta ciudad. ¿De verdad? Pregunté en voz baja. ¿O solo recuerda a la gente proyectos fallidos y promesas rotas? Como las promesas que hacen a la familia, quizás. Algo parpadeó en los ojos de mi madre, confusión, y luego el primer indicio de sospecha. Me llevé la mano a los ojos y me quité lentamente los lentes de contacto de color, observando cómo el reconocimiento se apoderaba de sus rostros. No, susurró mi padre, palideciendo. No puede ser. Hola, papá, dije simplemente. Ha pasado un tiempo. La mano de mi madre voló a su boca, su cuidadosamente mantenida compostura resquebrajándose. Olivia. Sorpresa. Manteniendo mi voz serena, aunque las emociones amenazaban con desbordarme. Parece que la hija que despreciaron no lo hizo tan mal después de todo. Mi padre se levantó de un salto, su rostro contorsionado entre el shock y la furia. Esto es imposible. Tú eres dueña de Summit Financial. La fundé. La construí. La convertí en una de las instituciones bancarias privadas más grandes del país. Me puse de pie lentamente, enfrentándolo. Mientras tú y Michael llevaban Maxwell Development al abismo, yo creaba algo extraordinario. Todo este tiempo, susurró mi madre, has estado observándonos. He estado viendo cómo su empresa cometía cada error que les advertí hace 10 años. Me volví hacia mi padre. ¿Recuerdas cuando te dije que el sector inmobiliario estaba cambiando? Que necesitabas adaptarte a nuevas tecnologías, a nuevas dinámicas de mercado. Me llamaste ingenua, dijiste que no entendía el negocio. Bueno, mira dónde estamos ahora. Mi padre se hundió de nuevo en su silla, luciendo repentinamente envejecido. ¿Por qué? ¿Por qué no nos dijiste? ¿Habrían escuchado? Pregunté suavemente. Nunca lo hicieron antes. Estaban demasiado ocupados diciéndome quién debía ser, qué debía hacer, cómo debía vivir. Me echaron porque me atreví a tener mis propios sueños. Hicimos lo que creímos mejor para ti, protestó débilmente mi madre. No, la corregí. Hicieron lo que fue más fácil para ustedes. Apoyar a Michael, seguir el plan de papá, eso era fácil. Defenderme a mí habría requerido coraje. Saqué otro archivo de mi cajón, más grueso que el primero. Este es el análisis completo de la situación actual de Maxwell Development. Activos, pasivos, proyectos, todo. Summit Financial está preparada para salvar su empresa, pero no bajo sus condiciones. El instinto empresarial de mi padre finalmente superó su conmoción. ¿Cuáles son tus condiciones? Control total. Michael debe renunciar de inmediato. Ustedes y el actual Consejo de Administración se convierten en socios silenciosos con participaciones minoritarias. Hice una pausa, dejándoles asimilarlo. A cambio, Summit Financial inyectará $50 millones en capital, reestructurará su deuda y pondrá en marcha el plan de modernización que debieron iniciar hace una década. ¿Quieres que te entreguemos nuestra empresa? Exclamó mi padre, incrédulo. No, papá. Quiero que enfrenten la realidad. Su empresa está muriendo. La incompetencia de tu hijo y tu terquedad la han llevado al borde de la bancarrota. Les ofrezco la oportunidad de salvar su legado, pero solo si finalmente admiten que estaban equivocados. Mi madre, con manos temblorosas, tomó el archivo de análisis. Harold, quizá deberíamos ver los números. Observé mientras revisaban los documentos, sus rostros palideciendo más con cada página. Había pasado años preparando este momento, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto, cada cifra, irrefutable. Finalmente, mi padre levantó la vista hacia mí, y por primera vez en mi vida, vi algo nuevo en sus ojos. Respeto. ¿De verdad construiste todo esto? Preguntó en voz baja. Cada parte. Sin fondo fiduciario, sin conexiones familiares, sin ayuda de nadie. Justo como siempre dijiste, me hice mi propio camino. Él asintió lentamente, viendo cómo una vida de certeza se derrumbaba frente a él. ¿Y ahora nos posees? No, papá. Ahora les ofrezco salvarlos. Es diferente. Me senté de nuevo, suavizando un poco mi tono. La elección es suya. Pueden rechazar mi oferta e intentar encontrar otra solución, aunque ambos sabemos que no existe. O pueden confiar, por fin,
en que su hija sabe lo que hace. Mi madre se secó una lágrima de la mejilla, cuidando de no arruinar su maquillaje. ¿Y Michael? Michael recibirá lo que merece. Una oportunidad para aprender humildad y ganarse su camino de regreso. Igual que tuve que hacerlo yo. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de una década de arrepentimiento y oportunidades perdidas. Finalmente, mi padre tomó su pluma. ¿Dónde firmo? Deslicé el contrato por el escritorio, observando cómo garabateaba su firma en la línea punteada. En ese momento, no sentí triunfo ni satisfacción, solo una serena certeza de que, finalmente, me había probado a mí misma, no solo ante ellos, sino ante mí. Cuando se levantaron para marcharse, mi madre se detuvo en la puerta. ¿Vendrías a cenar algún día? Para hablar. La miré durante un largo momento, viendo no a la socialité impecable que me había dado la espalda, sino a una mujer empezando a comprender la magnitud de lo que había perdido. Tal vez, dije suavemente. Pero no aún. Primero, tenemos una empresa que salvar. Después de que se fueron, me paré frente a la ventana de mi oficina, mirando la ciudad que había conquistado. Me di cuenta de que las vistas desde la cima eran hermosas y solitarias a la vez. Pero había ganado cada centímetro de esa altura, cada momento de ese éxito. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Michael. Se había enterado de las noticias y, como era de esperarse, estaba furioso. Sonreí mientras escribía mi respuesta. Querido hermano, bienvenido a tu primera lección de humildad. La clase comienza el lunes. El sol se ponía sobre el horizonte de la ciudad, tiñendo los edificios de tonos dorados y sombras. 10 años atrás, salí de la casa de mi familia con nada más que determinación y sueños. Ahora estaba al mando de un imperio que yo misma había construido, demostrando que, a veces, la mejor venganza no consiste en destruir a tus enemigos, sino en ser tan exitoso que no puedan ignorarte. Mi asistente llamó suavemente a la puerta. ¿Señorita Maxwell? Su cita de las 4 ya llegó. Sonreí, alejándome de la ventana. Gracias. Y Sara, a partir de ahora puedes llamarme señorita Maxwell. Creo que ya es hora de que todos sepan exactamente quién soy. Después de todo, ya no tenía nada que esconder y todo de que estar orgullosa. La joven asustada que dejó su hogar con solo $5,000 se había convertido en alguien que incluso su padre tenía que respetar. Y eso, más que cualquier cantidad de dinero o poder, era la verdadera medida de mi éxito.